La comunidad de aprendizaje de ciencia, tecnología y matemáticas de la Escuela Normal Superior de Corozal, la modalidad distancia, les presenta la sexta clase del módulo Matemática Básica. Esta sexta clase corresponde a la unidad de geometría en cuanto a lo que es el pensamiento espacial y geométrico en su primera parte. Aquí les presentamos, recuerden que esta unidad es fundamental para la lección 3, el desarrollo del cuestionario que está en la plataforma, y también para la actividad en la construcción de polígonos, de poliedros, perdón, actividad que va al final. Entonces empezamos con una breve historia de la geometría, después pasamos a los conceptos básicos de plano, línea, punto, después todo lo que es ángulos, seguimos con los polígonos, sigue congruencia de figuras, después pasamos a semejanza de figuras, después al plano cartesiano y terminamos con los sólidos geométricos. Aquí le dejamos una diapositiva de unos retos matemáticos allí para afianzar conocimiento, probar qué tanto nos ha servido esta unidad. Cuando la terminen, pasan a esta diapositiva para que solucionen estos retos matemáticos que hay allí. Empezamos por la breve historia de la geometría, donde con este link aquí hay un video muy explicativo que nos dice la historia de la geometría. ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de la geometría? ¿Por qué razón? Hablamos de los griegos, de los egipcios, y hablamos de dos personajes que le dieron mucho a la geometría, como Tales de Mileto y Euclides. En este link van a encontrar un video que habla de estos conceptos básicos, de lo que es el punto, la línea y el plano. En la línea, lo que es la línea recta, la semirrecta, segmentos, rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas secantes. El concepto de punto no se define por sí mismo. El punto lo entendemos como una señal, nos indica que no tiene volumen, no tiene longitud. Yo este punto puedo incluso disminuirlo mucho más. Nos sirve para señalar algo. Se representan con letras mayúsculas. Con el concepto de punto empiezan otros conceptos de geometría como el de la línea. En la clasificación de la línea encontramos la línea recta, que es ese conjunto infinito de puntos que siguen una misma dirección, cosa que no ocurre con la línea curva, que puede ser línea curva cerrada. La línea poligonal, importante que tengan en cuenta este concepto porque nos ayuda mucho más adelante en lo que es un polígono. Está formada por segmentos y cuando esa línea poligonal se cierra, hablamos de línea poligonal cerrada, que es la que va a formar el polígono. Bueno, en el plano encontramos que se extiende infinitamente en todas las direcciones y aquí se trata entonces de un objeto bidimensional. Hablamos de largo, de ancho. Aquí hay un ejemplo, miren, del plano, de la línea recta y de los puntos. La clasificación de las rectas. Ya decíamos que la línea recta es una sucesión infinita de puntos con una misma dirección y miren la forma en que se simboliza, con las flechitas a los extremos indicando que eso continúa y ubicamos dos puntos que pertenecen a esa línea recta para la simbolización. La semirrecta sí tiene un punto inicial, no tiene punto final. Fíjense la flechita que me indica que eso sí. El segmento ya es ilimitado, tiene punto inicial y punto final. Las rectas paralelas no se cortan, siempre guardan la misma distancia. Las perpendiculares forman ángulos de 90 grados entre sí y las secantes tienen un mismo punto en común. Aquí es importante que entiendan, por ejemplo, que las rectas perpendiculares sí son secantes porque tienen un punto en común, pero toda secante
no puede ser perpendicular. Pasamos ahora a los ángulos. Vamos al concepto de ángulo, las clases de ángulo, agudo, recto, obtuso, llano y la medición y construcción de ángulos con el transportador. Aquí hay un video que me ayuda mucho al concepto de ángulo y a las clases de ángulo. Lo pueden mirar y ampliar mucho más conocimiento. Concepto de ángulo, entendido que cuando yo tengo dos semirrectas que tienen un punto en común que se llama vértice, esa abertura que se forma entre esas dos semirrectas es lo que llamamos ángulo. Aquí podemos observar que hay dos ángulos, este de abertura amarilla, ángulo A, y este de abertura roja que le llamamos ángulo B. Los lados, podemos llamar el lado, puede ser este lado inicial, este lado final, dependiendo del giro del ángulo, ¿no? Bueno, la clase de ángulo según su medida. Cuando yo mido un ángulo con el transportador y aquí me da 90 grados, es decir, un codo, yo estoy hablando de un ángulo recto, siempre mide 90. El agudo, observo que siempre mide menos de 90, más de 0 y menos de 90. El obtuso mide más de 90 y menos de 180. Y el ángulo llano exactamente mide 180 grados. En la medición y construcción de ángulos con el transportador les dejamos dos videos. Este video aquí en este link me sirve de mucha ayuda para la medición de ángulos con el transportador. Y este video me sirve de mucho para la construcción de ángulos con el transportador. Pasamos a los polígonos. Pueden ser regulares, irregulares, las partes de un polígono, construcción de polígonos utilizando la circunferencia y las aplicaciones de polígonos. Aquí les dejamos también este video de polígonos, de mucha ayuda para ampliar los conceptos. El polígono es una figura cerrada y plana limitada por un mínimo de 3 segmentos rectilíneos, formando una línea poligonal que denominamos contorno del polígono. Ya habíamos dicho lo que era una línea poligonal cerrada. Mínimo debe tener 3 segmentos para poderse cerrar. Fíjense, aquí tenemos diferentes ejemplos de polígono. Este es un triángulo y es regular porque sus 3 lados y sus ángulos son igual. El cuadrilátero, 4 lados y 4 ángulos iguales. Observen que cualquier polígono de estos se puede inscribir en una circunferencia. El pentágono, ¿por qué razón pentágono? 5 lados, ángulos y lados iguales. Este es un hexágono, este es un heptágono, octágono, eneágono y podríamos seguir. El polígono irregular, es aquella figura cuyos lados no cuentan con la misma longitud. Miren el caso de este, del rectángulo, el trapecio, el rombo, este triángulo. Es un polígono no regular, sus 3 lados no son iguales, tampoco sus 3 ángulos. Las partes de un polígono, hablamos de los lados, en este caso tiene 5 lados. Las diagonales es esa línea que yo trazo de un vértice a otro. ¿Y quiénes son los vértices? Las esquinas que unen los lados, ¿no? Y los ángulos externos. La construcción de polígonos regulares utilizando la circunferencia. Voy a explicarlo con un ejemplo. Si yo voy a hacer un octágono, cojo la circunferencia, la que tiene 360 grados, la divido entre 8, entonces sale cada espacio de 45 grados. Entonces hago la división, es decir, cada 45 marcamos en la circunferencia, 45, 45, 45, y luego hacemos la construcción del octágono.
uniendo los puntos. Y aquí les dejo un video también que me ayuda mucho. La aplicación de los polígonos en la vida cotidiana tiene muchas aplicaciones. Miren un balón de fútbol. ¿Cómo lo construimos? 2, 3, 4, puro pentágono. Miren las abejas lo que hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos. Una cancha de fútbol, miren los polígonos que hay allí y cada una de estas figuras, ¿no? Miren la cama, cómo hay el polígono ahí. Bueno, pasamos ahora a la congruencia de figuras. Se dice que dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma, el mismo tamaño. Siempre conservan la misma forma, el mismo tamaño. Y al superponernos, yo puedo coger este y puedo montarlo sobre este. Lo mismo que estos dos plátanos, igual que esta flecha. Todos sus ángulos interiores correspondientes son igual. Todos sus lados correspondientes también tienen la misma medida. Bien, el video me ayuda mucho también en ese link. La semejanza de figuras, y hablaremos ahí de amplitud y de reducción, también siempre van a tener un video de ayuda. Dan link ahí y observan la explicación. La semejanza de figuras. Fíjense que, por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. Ojo, no son congruentes porque no tienen el mismo tamaño, pero sí son semejantes porque tienen la misma forma. Sus ángulos son iguales y los lados proporcionales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, y voy a explicar aquí enseguida lo que es la ampliación y la reducción. Estas dos figuras, esta yo la voy a reducir. Vamos a hacer una reducción de esta. Entonces, de 8, este lado de medida de 8 metros pasa a 4, es decir, pasa la mitad. El otro también debe pasar la mitad. Si está en 10, pasa a 5. Lados proporcionales. Divido entre 2 cada lado y encuentro una figura semejante a este rectángulo. Si voy ahora a lo contrario, voy a ampliar la figura. Por ejemplo, voy a pasar de esta a esta. Lo que hago es multiplicar el doble. Al 12 lo multiplico por 2, me da 24. Al 6 lo multiplico por 2, me da 12. Y al 20 lo multiplico por 2, me da 40. Y encuentro la figura semejante. Hablamos ahí de ampliación y reducción. Aquí hay ejemplos. El original, este lo multiplico por 2 y miren, hay ampliación. A la original la multiplico por 4 y miren lo que logro. La reducción, esta es la original. Esta la divido entre 2 y miren lo que me da. A la original la divido entre 4 y miren lo que me da. Bueno, hasta ahí la primera parte de esta unidad. Los esperamos en la segunda parte de esta unidad para la próxima. Espero que el video haya sido de mucho provecho y las sugerencias e inquietudes que tengan con el tutor, el orientador que le corresponda, hacen las respectivas aclaraciones.